Isaías capítulo 6, versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, Sean bondadosas y compasivas unas con otras y perdónense mutuamente, así como Dios las perdona a ustedes en Cristo. Habla sobre mujeres, pero también habla sobre hombres. Sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Tú y yo tenemos que perdonar. El sello de identidad de un cristiano siempre tiene que ser el perdón. Aparte del amor, la fe y otras virtudes, el perdón. Al hombre se le demanda perdonar, a la mujer se le demanda perdonar. ¿Tienes alguna raíz de amargura en tu vida hoy? ¿Estás albergando sentimientos negativos, hasta odio hacia otra persona? El perdón es la esencia de la fe cristiana. Como hemos recibido el perdón de Dios, este regalo inmerecido, debemos de vivir una vida perdonadora. Cuando Jesús nos enseñó a orar, Él incluyó palabras perdonadoras. Mateo capítulo 6, versículo 12. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como gente perdonada, nosotros debemos de amar en vez de odiar. Debemos ser bondadosos, gentiles, en vez de andar molestos, resentidos. Qué bueno que cada día recordemos lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Eso nos debe motivar a vivir una vida de perdón. Y esto incluye perdonar a aquellos que nos hacen daño. De una forma u otra, todos hemos sentido el dolor, el maltrato de otro. Sin embargo, no debemos de vivir en amargura, sino en perdón. Hasta Jesús nos alentó a que oráramos por nuestros enemigos, por todos aquellos que nos persiguen, que nos maldicen, que nos desprecian. A lo mejor tú estás pensando, esto es muy difícil. Te doy toda la razón. No solo es difícil, es imposible por nuestra fuerza humana. En nuestro estado natural no somos capaces de amar, de perdonar. Pero Jesús sí puede. Él clamó desde la cruz en Lucas capítulo 23, verso 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, que vive en nosotros, si has tenido un encuentro personal con Él, va a derramar su gracia, su amor, a través nuestro, para que podamos perdonar a otros. Este proceso es divino, no es humano. Te puedo asegurar esto, tú nunca podrás perdonar más de lo que Dios te ha perdonado a ti. Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados y, sin embargo, todavía hay mucha gente que continúa viviendo con un espíritu implacable. Viven resentidos contra todos aquellos que le han ofendido. Con el tiempo, ese resentimiento se convierte en amargura. La amargura es un gran problema porque la gente cree que está justificada en ese enojo, en ese resentimiento. Él me hizo eso a mí. Ella me hizo eso a mí. La vida es dura, por supuesto, pero el haber sido herido o herida no es una excusa para que el que ha entregado su vida a Cristo viva una vida de resentimiento. Puedo entender que una persona que no conoce a Dios le cueste perdonar, no tenga perdón en su vida, pero tú, que has tenido un encuentro personal con Jesús, tú, que acudes a las reuniones, acudes a los cultos, tú, que compartes la palabra, que compartes versículos, que hablas del amor de Dios, tú tienes que perdonar. No puede haber amargura, resentimiento en tu vida. Hay un libro llamado ¿Vale la pena morir por eso? Y el tema de este libro es que la ira se interioriza. ¿Cuántas veces has escuchado esa expresión que la ira mata a la gente? Y es verdad. Guardar resentimiento es dañino, es destructivo emocionalmente, pero también espiritualmente.
En vista de esta rabia interna, ¿cómo podemos vivir vidas de perdón? ¿Cómo podemos escoger el perdón en vez de la amargura? La bendición en vez de la maldición. ¿Cómo? Primero que nada, hay que darse cuenta que el no querer perdonar es una elección. Si estás aferrada a la amargura hoy, es una elección que tú mismo estás haciendo. Yo entiendo que puedas tener muy buenas razones para sentirte resentido, resentida. A lo mejor fuiste abusada cuando eras niña. A lo mejor estás lidiando con una enfermedad incurable. A lo mejor fuiste traicionado por un ser querido, o te engañaron, o te robaron. Todos hemos experimentado dolor. Pero tú puedes permitir que el pasado destruya tu futuro. Digo que tú puedes permitir porque es una elección tuya. Pero ahora vamos a añadir el no delante. Pero tú no puedes permitir que el pasado destruya tu futuro. Escoge el futuro de Dios en vez de tu pasado. Deja ir las ofensas. Pon en libertad tu resentimiento. Nunca vas a sentir verdadera alegría mientras sigas aferrado a tu dolor, negándote a dejarlo ir. Recibe el perdón de Dios. Perdona a aquellos que te han herido. Comienza a vivir una vida perdonadora. Es tu responsabilidad obedecer a Cristo. Es tu responsabilidad perdonar a otros. También es tu responsabilidad pedir perdón si es que has ofendido a alguien. Porque lo fácil, y esto siempre lo hemos comentado, lo fácil es que vengan las personas a pedirnos perdón. Pero lo difícil es que tú y yo vayamos a perdonar. Hay que humillarse. Siente uno vergüenza. Hay que ir, agachado. Lo fácil es que los demás vengan a disculparse con nosotros. Lo difícil es que tú y yo vayamos a pedir perdón. Pídele a Dios que te ayude con tu memoria, entre comillas. Hay muchos cristianos que guardan rencores por años. Y a veces nos olvidamos, ¿verdad?, de que hemos ofendido a una persona. Algunos seguramente se pasan la vida contando la misma historia, repitiendo el mismo cuento, la misma ofensa una y otra vez. ¿Para qué? Lo que estás haciendo es que la ira, el resentimiento siga naciendo en tu corazón. Hebreos capítulo 10, versículo 30 dice: «Mía es la venganza, yo pagaré». Es decir, que el derecho de juzgar es de Dios, no es nuestro. Asumir lo contrario es asumir que Dios no lo puede hacer. Perdonar es demostrar reverencia. Perdonar no es decir que Él te ofendió. Perdonar no es decir que Él te ofendió y está en lo correcto. No, perdonar es decir que Dios es fiel y que Él hará lo que es correcto. Perdonar no es necesariamente olvidar la ofensa. El dolor puede ser muy profundo para a lo mejor olvidarla. Pero el perdón nos ayuda a rechazar la amargura. Esa amargura que echa raíces en nuestros corazones. A rechazar la malicia, el chisme, la calumnia, la venganza. No podemos controlar las acciones de otros, pero cuando decidimos perdonar, tomamos control de nuestras propias reacciones. En ese momento decidimos valorar a la otra persona, a pesar de ¿qué? De su ofensa. ¿Y qué sucede? Que deseas lo mejor para ella ante Dios. El perdón también restaura nuestras relaciones, o por lo menos prepara los cimientos para poder restaurarla. ¿Has escuchado alguna vez esa expresión? Le perdono, pero no puedo olvidar. Aún así perdono, pero no puedo olvidar. Dios no te está pidiendo que apruebes lo que pueda haber pasado, las injusticias o los malos tratos que hayas sufrido. Jesús no aprobó de la gente que lo crucificó, pero ¿qué hizo? ¿La perdonó? Solo Dios puede tener como una amnesia divina, entre comillas, para perdonar y olvidar nuestro pecado, arrojarlo tan lejos como está el oriente del occidente. Nosotros no tenemos la habilidad sobrenatural de Dios de olvidarnos del pecado. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: «Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Debemos guardar continuamente nuestros corazones contra las raíces de la amargura.
El fruto de la amargura es obvio, pero la raíz de la amargura está bien abajo, está en el fondo del corazón. ¿Hay amargura y resentimiento en tu corazón? Corta por lo sano, corta de raíz. Si alguna vez has tratado de deshacerte de la mala hierba en tu jardín, tú sabes que no la puedes cortar por encima. Tienes que excavar a fondo, sacarla de raíz. Lo mismo es verdad con el alma. Tú no puedes recortar la amargura por encima. Necesitas ir profundamente a la esencia misma de la amargura. Y el único que lo puede hacer es Dios. Pídele a Dios que te ayude. Si entierras tu amargura, nunca morirá. Solo seguirá hurgando más profundamente en tu corazón. ¿Quieres comenzar a vivir una vida en libertad? Escoge perdonar. Salmo 32, versículo 1. Lo hemos utilizado de introducción a esta reflexión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Los dos protagonistas de esta reflexión son David y también Isaías. Isaías capítulo 6, verso 7 dice: y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. ¡Wow! Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. William Shakespeare dijo hace muchos años atrás: el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito, bendice al que lo da y al que lo recibe. Hannah Arendt dijo que el perdón es la llave a la libertad. Y es verdad. Verdaderamente el perdón es algo poderoso que transforma la vida del que lo da e impacta la vida del que lo recibe. Es como la madera de sándalo, que deja perfumada el hacha del que lo está cortando. En cada golpe que le dan al árbol de sándalo, libera perfume. Ese perfume se expande, se extiende sobre el hacha que la golpea. Por eso hay una alabanza antigua que nos habla del sándalo. Yo no sé cantar, pero seguramente te acuerdas de esta estrofa del estribillo. Si alguna vez tu hermano te ofendiere, no seas vengativo. Haz como el sándalo que aún perfuma el hacha que lo hiere. Y la reflexión trata sobre eso. El poder que tiene el perdón. Ese poder que puede transformar nuestra vida, la de nuestros prójimos. Ese perdón es un regalo de Dios. Elige perdonar. Elige rechazar la amargura, la ira, la contienda. El perdón tiene el poder de liberarnos de los sentimientos de culpa. Y eso es lo que estaba diciendo Isaías, capítulo 6, versículo 7. A causa de nuestros pecados, muchas personas viven llenos de sentimientos de culpabilidad. Reconocen que han obrado mal, reconocen que han causado daño, o se han causado daño a sí mismos, pero se dan cuenta que no basta solo reconocer su error. La culpa sigue en su corazón. Para poder ser libres de los sentimientos de culpa o culpabilidad, tenemos que ser tocados por el amor y el perdón de Dios. Tenemos que recibir su perdón y creerlo. Confiar que todos nuestros pecados han sido perdonados por su obra en la cruz. El perdón tiene el poder de liberarte a ti y a mí de los sentimientos de culpa. El perdón tiene el poder de sanar heridas del corazón. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Hoy hablando del perdón. ¿Eres una persona que perdona? ¿O eres de las que se la guarda en el corazón? El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Solo cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, tenemos la capacidad de perdonar. Y cuando perdonamos, las heridas de nuestro corazón comienzan a sanar, son cubiertas por el amor de Dios. El que no perdona no permite que sus heridas se sanen. Vive sufriendo, vive amargado. Tenemos que reconocer que nuestro pecado, nuestro estilo de vida, nuestro rechazo a su palabra, hirió el corazón de Dios. Pero Él nos perdonó a pesar de todas las ofensas que hemos hecho contra Él y que hacemos contra Él.
Él tiene el poder de sanar tus heridas, pero tenemos que perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Jeremías capítulo 30, versículo 17. Dice lo siguiente: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Dios tiene el poder de sanar tus heridas, pero tenemos que perdonar. Si no hay perdón en tu vida, vas a vivir en amargura total. Y no vas a poder tener una vida plena, no vas a poder alabar y adorar al Señor de una manera espontánea. ¿Por qué? Porque sabes que en tu corazón hay falta de perdón. No va a haber gratitud, agradecimiento en tu vida, porque vas a tener esa raíz de amargura en tu corazón. El perdón tiene el poder de restaurar familias. Sí, matrimonios, buenas amistades. Vamos a leer Salmo 33, versículo 1. Nos estamos apoyando en varios versículos para que veáis que la palabra de Dios nunca se contradice, para que veáis que la palabra de Dios es el manual de todo cristiano. Encuentra solución a todos los problemas. Salmo 33, versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decaordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedle bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Posiblemente lo que necesite tu familia para que haya paz es perdonarse. Reconocer que nos hemos ofendido, perdonar. Ya no demos más lugar al diablo para que siga dividiendo, destruyendo nuestro hogar. Perdonemos a los que nos han ofendido. Pidamos perdón a los que hemos ofendido nosotros. El perdón puede restaurar tu familia, tu matrimonio. Seguramente, a lo mejor eres una persona a la que cuesta perdonar. A lo mejor llevas años sin perdonar a tus padres, o a tus hijos, o a tus hermanos. Llevas años sin hablar con ellos. ¿Por qué no hacerlo ahora? Me gusta poner el ejemplo, y es un ejemplo duro, pero hay que ser sinceros. Ahora no perdonas a tu hermano, ahora no perdonas a tu padre, a tus hijos, por a lo mejor un daño que te han hecho en el pasado. ¿Qué pasa si ese familiar muere? Vas a la tumba, vas al cementerio a visitar la tumba y vienen esas palabras de remordimiento que te dicen, o que tú dices, tenía que haberlo arreglado. Si pudiera volver atrás, arreglaría todos los problemas que he tenido contigo. No esperes a que llegue ese día. Pide perdón a tu familiar hoy, ahora. Restaura tu familia. Dios lo hace. El perdón tiene el poder de restaurar tu familia, tu matrimonio, tus amistades. El perdón de Dios está disponible para cada uno de nosotros por medio de Jesús. El perdón de nuestros pecados está disponible para cada uno de nosotros por medio de Jesús. No importa qué tan grande sea nuestro pecado, el perdón de Dios es más grande que todas nuestras iniquidades. Su gracia sobreabunda más que todos nuestros pecados. Permite que el perdón de Dios venga a tu vida por medio de Jesús. Él tiene poder para perdonarte, para salvarte hoy. Solo abre tu corazón. Recíbele como tu Señor, como tu Salvador, y experimentarás perdón. Experimentarás restauración. Experimentarás salvación. Y cuando recibes el perdón de Dios en tu vida, ¿tú qué haces? Tú perdonas a los demás. Si tú dices que eres cristiano, que has tenido un encuentro personal con Dios y no perdonas, yo no sé qué encuentro has tenido con Jesús. Porque la esencia de un cristiano, la esencia en la fe cristiana, no solo se ve en el amor,
no solo se ve en que miras por los demás, les ayudas, das de comer al que está hambriento, das de beber al que está sediento, visitas al enfermo, visitas al preso, consuelas a la viuda. No solo se va a ver en eso, se va a ver también en cómo perdonas. Si yo digo que tengo un encuentro personal con Jesús y no tengo perdón, a lo mejor me he equivocado de encuentro. A lo mejor realmente no he tenido un encuentro personal con Jesús. Si el perdón no es un sello significativo, distintivo en tu vida, algo va mal. Si en tu vida no hay perdón, algo va mal. Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónales, Padre. Si en tu vida no hay perdón, algo va mal. Es tiempo de que restaures tu familia, tus amistades, tu matrimonio. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con el perdón de Dios. Es la única manera. Este es el mensaje que quería compartiros. El perdón. No dejes que la raíz de amargura entre en tu vida y te impida perdonar. Hoy es tiempo de perdonar.